El título del sermón en esta mañana es No lo detendrás. Y como usted recordará, acabamos de iniciar nuestra nueva serie, la serie Yo Soy, una serie basada en el libro de Éxodo. Y esta mañana vamos a estar meditando en Éxodo capítulo 1. Pero antes de ir a Éxodo capítulo 1, quiero que cada uno de nosotros seamos convencidos por Dios a través de su palabra, que a través de Cristo tengamos la certeza de la obra poderosa de Dios, la cual nos ha librado y nos preserva. Si algo podemos tener la certeza, hermanos, es que Dios ha obrado poderosamente en Cristo de tal manera que Él nos ha librado y nos preserva hasta este día. Y quiero comenzar hablando de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios siempre tendrá oposición. Es paradójico pensar que el Todopoderoso haya alguien que se atreva a oponerse. Es que en realidad cuando uno piensa en la grandeza de Dios, en el poder de Dios, es impensable el creer que alguien pueda oponerse a sus planes, que alguien pueda hacer fuerzas con Dios. Pero hermanos, eso pasa más frecuentemente de lo que pensamos. Y vamos a ver en el capítulo 1 cómo esto ocurre. Pero quiero que me acompañe. Vamos a leer los primeros versículos. Vamos a estar este día en todo el capítulo 1, pero quiero que comencemos leyendo el versículo 1 al 7. Estos son los nombres de los hijos de Israel que fueron a Egipto con Jacob, cada uno con su familia: Rubén, Simeón, Leví y Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que descendieron de Jacob fueron 70 almas. Pero José estaba ya en Egipto, y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Pero los hijos de Israel fueron fecundos y aumentaron mucho y se multiplicaron y llegaron a ser poderosos en gran manera, y la tierra se llenó de ellos. Y vemos cómo este libro comienza identificando algunos personajes. Comienza identificando personajes que obviamente son importantes porque sobre esta familia es que recaería la promesa del pacto de Dios. Si recuerdan, la razón por la que ellos llegaron ahí es porque Dios quiso llevarles a Egipto a través de una hambruna y fueron preservados por la gestión de José. Pero el punto importante es que esta primera generación, un grupo de 70 personas, era una generación que había recibido una promesa de Dios. Y la promesa era que de ellos haría una gran nación. 70 personas, una gran nación, un gran grupo familiar. Pero en realidad era una promesa de Dios. Y comenzamos entonces en este primer parte del libro a ver cómo Dios cumple sus promesas. Ese grupo de 70 personas fue un grupo que empezó a multiplicarse, de tal manera que eran tan grandes que la Biblia los describe como que se multiplicaron y llegaron a ser poderosos en gran manera, y la tierra se llenó de ellos. Sin embargo, tenemos que recordar algunas advertencias y promesas que Dios había dado a Abraham, pero también a Jacob. Si usted recordará, Dios le dijo a Jacob, que después recibe el nombre de Israel, por eso a este grupo se le llaman los hijos de Israel. Jacob e Israel es la misma persona. Dios le prometió y le dijo que descendiera a Egipto sin temor, porque él iba a estar ahí, iba a encontrar descanso. No temas de descender a Egipto, porque ahí yo haré de ti una gran nación. Y efectivamente él fue a Egipto con toda su familia. José los recibió, si usted recordará. Pero aquí estamos hablando muchos años después, porque había una promesa y una advertencia que Dios había dado. Y no se la hizo a Jacob, sino que Dios se la hizo a Abraham, si usted recordará. En Génesis capítulo 15, donde Dios le dice a Abraham que su descendencia moraría en tierra ajena y sería esclava y afligida ahí por 400 años.
Y estamos viendo el cumplimiento de lo que Dios había advertido, de lo que Dios también había prometido. En forma paralela estamos viendo la advertencia cumpliéndose, pero también la promesa que Dios había dado de formar de esta familia una gran nación. Sin embargo, la situación de ellos cambió. Ellos llegaron y fueron un grupo favorecido por Egipto, favorecido por el faraón. Sin embargo, el tiempo pasó. Y aquel faraón murió, al igual que lo hizo José, al igual que lo hicieron sus padres, al igual que lo hicieron sus hermanos, y toda esa generación murió en Egipto. Y vemos muchos años después una familia que se había multiplicado al punto de ser considerada ya una potencial nación. Nación que podría ser peligrosa por su número, que podría ser peligrosa para los egipcios. Y miren lo que pasa a continuación, versículo 8 al 14. Y se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no había conocido a José. Y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y más fuerte que nosotros. Procedamos pues astutamente con él, no sea que se multiplique y en caso de guerra se una con los que nos odien y peleen contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos capataces para oprimirlos con duros trabajos. Y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés. Pero cuando más los oprimían, más se multiplicaban y más se extendían, de manera que los egipcios llegaron a temer a los hijos de Israel. Los egipcios, pues, obligaron a los hijos de Israel a trabajar duramente y les amargaron la vida con dura servidumbre en hacer barro, ladrillos y en toda clase de trabajo del campo. Todos sus trabajos se los imponían con rigor. Vemos que cambió la situación de estar en un entorno donde la familia de Israel estaba siendo protegida, sustentada, a ser vista como una amenaza. Y es importante tener un poco el contexto de lo que estaba pasando. El faraón que estuvo en el tiempo de José fue un faraón que no era egipcio en sí mismo, sino era un faraón que fue producto de una invasión de otro pueblo, de los Hicsos. Y él tomaron Egipto y establecieron como faraón a uno de ellos. Y obviamente después hubieron revueltas y los egipcios tomaron el control otra vez y establecieron dinastías de faraones que eran egipcios. Entonces el temor no era infundado, porque ya les había pasado una vez que habían perdido el control porque un pueblo los había sometido. Entonces vemos que ellos pretenden tomar el control, mantener el control. Era un temor de algo posible. Sin embargo, no consideraron que la voluntad de Dios estaba en medio de ese pueblo y que ese pueblo no era cualquier pueblo, era el pueblo de Dios. Hermanos, esta historia es una historia maravillosa porque podemos ver cómo lo paradójico de la historia de Dios, cómo los débiles vencen a los fuertes. Y no porque estos sean astutos, no porque estos sean más hábiles, sino porque hay una gran diferencia cuando los débiles, el que está con ellos, es el Todopoderoso. Y es Él quien los hace vencedores. No sé si usted lo notó, pero Faraón les dice a los de su pueblo: ¿por qué no actuamos astutamente? Seamos listos, seamos pilas, seamos vivos. Antes que esto nos afecte, no, hombre, mejor sometámoslos ahorita, ya. Y naturalmente, ¿cuál hubiera sido el resultado? Un pueblo oprimido,
un pueblo que va de opresión a más opresión, de trabajo a más trabajo. Lo natural que sería, hermanos, ese pueblo se fortalecería o se debilitaría, pero no cuando Dios está detrás. Ellos astutamente querían evitar el cumplimiento de un temor y someter al pueblo de Dios. Pero Dios estaba con ellos. Y lo que ellos querían evitar pareciera ser que se aceleraba más. Querían acabar con la posibilidad de que se convirtiera en una gran nación los hijos de Israel. Pero no consideraron que había una promesa de Dios. ¿Y cuál era la promesa? Que haría una gran nación. Es decir, Faraón quería evitar lo inevitable. Es que nadie puede detener los planes de Dios. No hay astucia que detenga la sabiduría de Dios y los planes de Dios. Vemos entonces en esta historia los planes de Faraón, y los planes y la astucia de Faraón era la opresión. Una táctica era someter el control del pueblo, que no siguieran reproduciéndose, desesperarlos, y los hicieron trabajar más, los oprimieron más. Seguramente para el pueblo fue difícil, una situación difícil, porque ellos no tenían armamento, no tenían experiencia militar, no tenían capacidad de librarse de ese yugo tan duro. Pero tenían algo más grande que eso. Eran el pueblo de Dios. Eran ese pueblo al cual Dios, ese Dios fiel, había prometido que ellos serían una gran nación. Y por más que planificó y echó a andar su plan, simplemente no funcionó. El pueblo siguió multiplicándose. Y el temor, ¿qué creen que pasó? Se multiplicó junto con el pueblo. Ustedes se imaginan a Faraón, ¿y hoy qué vamos a hacer si estos son como que son conejos? Pues se le ocurrió a Faraón otro plan. Un plan, hermanos, que demuestra la maldad. Un plan que demuestra lo maquiavélico, como se dice, pero más que maquiavélico, lo satánico que había detrás de eso. Porque ya no bastó con oprimir, ahora había que asesinar. Y hay estrategias, ¿verdad?, que dicen que una cadena es tan fuerte como el eslabón. Y me imagino que la lógica era, bueno, si vamos a menguar, menguemos desde ya, pero también pensando en el futuro. ¿Y cuál fue la orden de Faraón? Pero antes de hablar de la orden de Faraón, quiero que veamos en esto que vamos a leer un aspecto muy importante. Y es la verdad que Dios cuida y preserva a su pueblo. Hermanos, si algo podemos estar seguros como hijos de Dios, es que Dios cuida y preserva a su pueblo. Es que piense por un momento, a este tiempo, Egipto era la nación más poderosa en el mundo. Quienes estaban oprimiendo eran los que tenían más poder político, económico en ese momento. No era un grupito de jóvenes que estaban haciéndole bullying no. Faraón en ese momento, de hecho en la cultura de ellos, Faraón era un semidios. El que estaba oprimiendo al pueblo era uno que era visto como un dios. Usted se imagina, Dios versus un pseudo Dios. ¿Quién ganará? ¿Qué pueblo va a ganar? ¿El que tiene más economía, más recursos, más conocimiento probablemente?
¿Cuál va a ganar? Una vez más, no olvidemos que ese pueblo no era cualquier pueblo. Era un pueblo que a los ojos del mundo, a los ojos naturales, era un pueblo débil. Era un pueblucho de esclavos, ignorantes, que no tenían que aportar más que su mano de obra y que podrían ser revoltosos y entonces generar un problema. Pero en realidad ellos eran algo más que eso. Era un pueblo especial. Y era especial porque era el pueblo de Dios. Y por lo tanto vamos a darnos cuenta cómo Dios cuida y preserva a su pueblo. Acompáñeme y sigamos leyendo en el versículo 15 de Éxodo capítulo 1. Y el rey de Egipto habló a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Púa. Y les dijo, cuando estéis asistiendo a las hebreas a dar a luz, y las veáis sobre el lecho del parto, y si es un hijo, le daréis muerte, pero si es una hija, entonces vivirá. Pero las parteras temían a Dios y no hicieron como el rey de Egipto les había mandado, sino que dejaron con vida a los niños. El rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿por qué habéis hecho esto y habéis dejado con vida a los niños? Y respondieron las parteras a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes de que la partera llegue a ellas. Y Dios favoreció a las parteras y el pueblo se multiplicó y llegó a ser muy poderoso. Y sucedió que por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Entonces Faraón ordenó a todo su pueblo diciendo, todo hijo que nazca lo echaréis al Nilo y a toda hija la dejaréis con vida. La estrategia era un control de natalidad. Un control de natalidad que implicaba la muerte de los varones. ¿Cómo habrá sentido Faraón esas palabras? Es que las mujeres hebreas no son como las egipcias. ¡Ay! Y era verdad. No eran como las egipcias porque Dios estaba con ellas. Eran fecundas porque era una bendición de Dios. Es que no olvidemos, esto hace eco a Génesis. Usted se recuerda cuando Dios creó a Adán y a Eva. Dice la Biblia en Génesis 1, 28 que Dios los bendijo y les dijo, fíjense, Dios los bendijo y les dijo, multiplicad y llenad la tierra. La multiplicación era una bendición de Dios. Era parte del propósito de Dios. Que aquí vemos continuidad a ese propósito. Dios quiere que la tierra se llene de su pueblo. Era la voluntad de Dios. Entonces quiero que noten que el problema aquí no es un problema entre un pueblo y otro pueblo. El problema aquí es con Dios. Un falso Dios en contra del Dios verdadero. Aquel pobrecito, lamentable y más digno de lástima, que toda su vida lo engañaron haciendo pensar que era un semidios, que tenía la capacidad de enfrentarse a Dios. Se estaba dando cuenta que su astucia era tan limitada y que su voluntad no se va a cumplir. Esa frase de aquí mando yo y se hace lo que yo digo, al parecer no le estaba funcionando. Quiero que note el nivel de dureza de las estrategias. Primero le dice a las parteras. Y como no le funciona, ¿a quién le dijo de último? ¿A quién metió en todo esto? A todo el pueblo egipcio. Es decir, que todos ellos iban a participar de este pecado de asesinato. Y no sé si usted sabía, pero para ellos el Nilo tiene un trasfondo muy importante. De hecho, los egipcios creían que Egipto existía
como una bondad del Nilo. Había una deidad relacionada con el río Nilo. Este es un tema, un problema, no entre dos pueblos. Hermanos, este es un problema teológico. El hombre creyendo que puede enfrentarse a Dios. El hombre creyendo que puede ser autosuficiente sin Dios. El hombre creyendo que puede trazar sus propósitos, sus planes, sus reinos, dejando a un lado a Dios. Ese es el tema aquí. La pregunta es, ¿quién va a ganar? ¿Es que realmente hay una pelea? ¿O hay uno que piensa que está peleando? ¿Realmente hay una lucha de poder? ¿O es uno que se ha engañado a sí mismo pensando que tiene poder cuando no tiene poder? Dios Todopoderoso estaba obrando en favor de su pueblo. Y Dios usa el elemento humano, hermanos. Lo hemos visto. Lo vimos en el libro de Hechos. Pero lo podemos ver en la historia. Dios ha usado la debilidad para sus propósitos. Porque ¿saben qué? Eso demuestra la grandeza de Dios. Cuando usted va a hacer un partido de fútbol, ¿quiénes son los primeros que escogen? A los mejores. ¿Por qué? Pero Dios no es así. Dios escoge a aquellos que nadie quiere escoger. Los que son más débiles. Los que tienen cero oportunidad de ganar. ¿Y saben por qué? Porque Él los hace ganar. Aquellos que jamás podrían tocar la gloria de la victoria. Dios en su bondad les regala la victoria. Y eso es lo que estamos viendo aquí. Y hagamos un resumen de la astucia de Faraón. La opresión y trabajo pesado que les impuso. ¿Cuál fue el resultado? Más multiplicación, más dispersión, la tierra se llenó más. Los egipcios temen a los hijos de Israel, versículo 12. Creció el temor. La solución produjo más temor, la supuesta solución. Aumentó la opresión, el trabajo con rigor, la clase de trabajo, ya no solamente en la construcción, porque esas construcciones era una construcción que era un monumento al ego del faraón. Y no solamente en la construcción, si lo notaron, también en trabajos agrícolas. Plan 2. Bueno, vamos a hacer un genocidio para controlar la natalidad. Y entonces le pide a las parteras que hagan esto. Pero no contaba con que las parteras tenían temor, pero no temor a él. Tenían temor a Dios. Y ahí no funciona. El hombre más poderoso es un gatito. Porque hay uno que es el león al cual hay que temer. Y las parteras conocían al gatito y conocían al león y escogieron al león. Pero el gatito no se quedó ahí. Involucró a los otros gatos. Entre todos vamos a hacer que esto funcione. Pero no importa cuántos gatos se unen, no van a poder con el león. Y vemos que Dios cuidó y frustró esos planes. Las mujeres hebreas daban a luz más rápido y eran vigorosas y se multiplicaban. ¿Usted se imagina la pesadilla de Faraón? ¿Usted se imagina el ridículo que estaba pasando Faraón? Pero quiero que note que hay un fuerte énfasis en esta historia, en la providencia de Dios y en el cuidado de Dios. Hay un fuerte énfasis en el cumplimiento de la voluntad del Dios Todopoderoso. Porque si usted lo nota, constantemente habla de la multiplicación. ¿Por qué? Porque Dios había dado una promesa. Faraón quería impedir la promesa de Dios, los planes de Dios.
Pero también hay un énfasis al favor de Dios. Piense por un momento en las parteras. Es que se dice muy fácil, hermanos. Si a veces nos cuesta decirle que no al jefe por temor a perder un trabajo. ¿Usted se imagina qué significa decirle no a Faraón? El nivel del temor a Dios que estas mujeres tenían, obviamente no debemos de admirar a las parteras, debemos de admirar la obra de Dios en ellas. Porque hermanos, es algo que solo Dios puede hacer, ¿o no? Esa clase de valentía es algo que Dios puede hacer. Si te falta valentía para predicar el evangelio, pide a Dios que tu temor hacia Él crezca. Porque ahora, hoy en día, y las generaciones que vienen, que Dios nos dé la valentía para cumplir nuestra misión conforme a sus propósitos. Es que pastor, ahí estaba, no compare, pastor, porque lo que está en juego no es lo mismo. Era la vida de niños. Es cierto, no es lo mismo. Lo que está en juego hoy es peor. Porque lo que está en juego no es la vida física de las personas. Es la vida eterna. No podemos callar, hermanos. Temamos al Señor. Sabiendo que Él hace la obra, sabiendo que es Él quien obra, no nosotros, solo somos un instrumento. Pero seamos obedientes. Temamos al Señor, temamos a Dios más que a los hombres. Y que eso haga que no callemos, sino que por el contrario proclamemos, anunciemos, aconsejemos a Cristo en tiempo y fuera de tiempo. Porque hoy en día no son tiempos diferentes. ¿Acaso hoy en día no hay una guerra en contra de la vida de bebés? Un sistema en el mundo que se opone a los planes de Dios. Hermanos, no quiero entrar en teorías de conspiración, que los objetivos del 2030, es que saben que eso siempre ha existido. ¿Por qué? Porque la maldad de los hombres que se oponen contra de Dios y porque Satanás usa el sistema del mundo para oponerse en contra de Dios. Por eso vemos hoy que hay un ataque en contra de la familia. Hay un ataque en contra de la paternidad y la maternidad. Vemos que hoy el aborto es algo hasta bien visto. Vemos cómo hay un ataque en contra del matrimonio. Vemos cómo hay un ataque, una oposición constante al Evangelio y a Cristo Jesús. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Vamos a hacer como el avestruz? ¿Usted ha visto alguna vez un avestruz? ¿Cómo se engaña a ella misma, la pobrecita? Según ella, metiendo la cabeza en un hoyo, ya todo se resolvió. Ya no pasó nada. Como yo no veo nada, todo está bien. Hermanos, si estamos en este mundo, no es para buscar placeres de este mundo. Nuestra autocomplacencia es para glorificar a Dios y hacer su voluntad. Esas mujeres que Dios levantó en ese tiempo, Dios las levantó con un propósito. Y temieron al Señor y cumplieron su propósito. ¿Se dan cuenta cuánta bondad hay? Que Dios se tome el trabajo de incluirnos en sus propósitos. Es que piénselo, ¿acaso Dios necesitaba las parteras para que los niños no murieran? De hecho, lo vamos a ver más adelante. Dios no necesita ayudantes, porque vamos a ver más adelante, cuando Dios obra, Él lo hace y nadie lo detiene. Hermanos, seamos fieles al Señor en este tiempo. No cedas a las presiones de este mundo. Porque este mundo te va a tratar de engañar. Este mundo te va a querer intimidar cuando tú quieras hacer la voluntad de Dios. Y no te niego que probablemente hayan consecuencias.
Pero tú tienes que saber que la consecuencia no va a llegar más allá de la voluntad de Dios. Y a los que aman a Dios, todas las situaciones ayudan para bien, conforme a sus propósitos. No temamos, hermanos, sino todo lo contrario. Dios prevalecerá porque nada puede detener a Dios ni nadie, aun aquel hombre que se considera el más poderoso del mundo. Hermanos, lo que disfrutó este pueblo, tú y yo lo disfrutamos hoy con creces. Porque Dios en Cristo, cada uno de nosotros en Cristo disfrutamos del cuidado y la preservación de Dios. En aquel tiempo hubo un hombre que oprimió al pueblo. Hoy en día quizás no es un hombre, sino el pecado. El pecado es como Faraón, que oprime a los hombres, que los somete, que quiere vernos sufrir. El sistema del mundo de la misma manera. ¿Obra para qué? Para tener subyugados a los hombres. Pero hay una buena noticia, hermanos, que hay uno más grande que Faraón. Y su nombre es Jesús. Y la grandeza de Jesús la podemos ver, que a diferencia de Faraón, él no buscó proteger su estatus y su poder. El mayor temor de Faraón era es que si estos se levantan, vamos a perder el reino. Ese reino que he construido, mirá las grandes edificaciones, mirá lo lejos de nuestro territorio, mirá todos los bienes que tenemos, lo voy a perder. Jesús se autolimitó en su prerrogativa como Dios. Se autolimitó a su majestad, a su grandeza. Faraón oprimió a los hombres para un beneficio personal. Jesús, siendo el rey, vino a servir a otros, no a oprimirlos para su beneficio. Vino a entregarse para beneficio de esos, no para beneficio de él. Jesús jamás obró en maldad. Él no buscó matar a aquellos que representaban un peligro para él, sino todo lo contrario. Él entregó su vida para proteger a aquellos que eran sus enemigos. Él entregó su vida por todos aquellos que eran sus enemigos. No abusó de ellos, sino los llamó con un propósito. Los llamó para que disfrutaran de su amor, de su cuidado, de su bondad. No buscó detener un pueblo con la muerte, sino más bien con su propia vida formó un pueblo en el cual llamó a muchos de toda lengua, tribu y nación. Aquel que no solamente conocía a Dios, sino aquel que vino para hacer la voluntad de su Padre, al punto de saber que hacer la voluntad implicaría entregar su vida para preservar la vida de su pueblo. Ese es más grande que Faraón, mucho más grande. Hermanos, y la protección de Cristo, no solamente Él es un rey más grande que Faraón, sino en Él encontramos una protección y una preservación más grande que la que Dios obró a través de las parteras. Porque las parteras fueron un medio para preservar al pueblo. Pero Jesús entregó su vida para dar vida, y para dar vida eternamente. Y nos preservó de tal manera que su amor nos envuelve día a día y nos protege, nos cuida, aun cuando no somos conscientes. Aun cuando nosotros en nuestro engaño del pecado, que a veces nos aturde y nos hace pensar que no estamos bien, no nos damos cuenta
que disfrutamos de algo tan hermoso como el cuidado de Dios, como la preservación de Dios. Es que, pastor, la semana pasada a mí me asaltaron. Es que me acaban de clonar la tarjeta de débito y me dejaron sin salario. Es que me chocaron mi carro y me lo destruyeron. Es que me lo robaron. ¿Cómo Jesús me preserva si me pasan todas estas cosas? Porque parte de la preservación de Dios es que Él quiere que seamos conformados a la imagen de Cristo. Es que parte de la preservación de Dios es que a pesar de que sufrimos por el pecado, tenemos la certeza que nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Como Jesús les dijo a sus discípulos, en un momento donde era natural tener temor, no teman a los hombres, no teman a aquel que te puede quitar la vida, sino más bien teme a aquel que quitándote la vida te puede enviar al infierno. Dios nos salvó de la ira de Dios, de la ira justa de Dios, de la cual nadie podrá escapar. Y nos quejamos porque nos robaron un celular, porque se nos cayó y se quebró la pantalla y ya no tenemos para consultar nuestro noticiero, el TikTok, el Facebook, el X. Es que, hermanos, Dios ha obrado algo tan grande. No minimicemos el cuidado de Dios. Pero es que si somos conscientes de esta verdad, entonces no temamos. Confía en la obra providencial de Dios, confía en la soberanía de Dios, confía en la fidelidad de Dios, aun cuando en la situación que estás no es la más favorable, porque el pueblo, yo le aseguro que si tuviéramos la oportunidad de entrevistar al pueblo, ¿qué pensaba en ese momento? Ellos no estaban saltando de alegría, pero no eran conscientes de lo que Dios estaba obrando poderosamente para guardarlos. Y muchas veces nos pasa eso. Confiemos en el Señor. Jesús prometió que ninguno de sus elegidos será arrebatado de su mano. Confía en Él. Si tu fe está en Jesús, tú puedes saber que tu camino está asegurado. No importando cuánta incertidumbre hay en este mundo, tú tienes lo que todos los hombres quieren tener, una certeza. Y tú tienes una certeza. La certeza de saber que si estás en Cristo, tu vida será preservada eternamente con Él. Jesús lo prometió. Y recordemos las palabras de Jesús en Juan capítulo 10, versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. La pregunta es ¿por qué? ¿Acaso, si usted lee el contexto de esa cita, el contexto posterior, los versículos después, los que lo estaban escuchando dicen que si él estaba loco? Porque humanamente no tiene sentido. ¿Acaso tú puedes prometer a tus hijos que nadie los va a arrebatar de tus manos? Tú puedes prometer a los hijos de que ellos tengan la certeza que mientras estén contigo nada malo les va a pasar. Hermanos, seamos realistas, no caigamos en la arrogancia de Faraón. Nosotros no podemos prometer eso. Pero sí podemos darles la certeza a ellos que si ellos conocen a Cristo y su fe está en Cristo Jesús, nadie los arrebatará de su mano. La pregunta es ¿por qué? Y Jesús lo dice, versículo 29, mi Padre me las dio y es mayor que todos, el Dios Todopoderoso, con el cual este pseudo, engañado, vil y vano Dios llamado Faraón estaba enfrentando. Ese Dios todopoderoso es el que le dio a Jesús sus ovejas. Y
nadie se las va a arrebatar. Y dice, fíjense, el versículo 29, y nadie las puede arrebatar de la mano, ya no dice de mi mano, de la mano del Padre. ¿Pero por qué si empieza hablando de su mano y luego de la mano del Padre? Porque Jesús no es cualquier hombre. Jesús es el Hijo de Dios. Versículo 30, yo y el Padre somos uno. No sé qué produce en tu corazón saber y recordar estas verdades, pero lo que debería de producir es confianza y paz. Es cierto, estamos en un ambiente, en un contexto donde hay mucha incertidumbre en este momento en temas políticos, por ejemplo. Hay incertidumbre en aspectos no solo políticos, sino aspectos económicos. Hay un fuerte rumor que el otro año va a haber una fuerte crisis en la economía a nivel mundial. Y nosotros escuchamos esas cosas y empezamos a afligirnos. Pero hermanos, estamos en las manos de Jesús, estamos en las manos de Dios. Él no va a permitir que pase algo que no esté en su voluntad. Y si pasa algo que no es lo más agradable para nosotros, podemos tener la certeza que Dios no nos va a abandonar, Él va a estar ahí con nosotros, dándote ánimo, aliento en momentos difíciles. Si tú hoy estás experimentando una situación difícil, dolorosa, donde hay incertidumbre, confía en el Señor porque nada ni nadie te puede arrebatar de sus manos. Y eso nos lleva a un segundo punto importante para nosotros hoy. Hermanos, esa confianza que tenemos en Dios no es una confianza descuidada. Es una confianza que se basa en el temor a Dios. Tú no puedes venir y decir, no, bueno, entonces ¿saben qué? Como Dios me cuida, voy a salir corriendo y me voy a aventar de aquí y no me va a pasar nada. Me avisa para llamar por lo menos unos segundos antes para que venga un poquito más rápido la ayuda. Hermanos, una confianza en Dios nos lleva a temer a Dios. Es decir, la certeza de saber quién es Dios y el saber quién es Dios genera paz. Implícitamente está saber que quién es Dios es el temor de Dios. ¿Me doy a entender? Nadie que conozca y sepa quién es Dios no va a temer a Dios. Si tu confianza está en Él, entonces teme a Dios. Dale gracias a Él porque a veces es cierto, estamos en situaciones incómodas donde no debemos prestarnos a cosas incorrectas, donde debemos de proclamar el Evangelio a aquellos que no quieren escuchar. Pero confía en Dios y teme al Señor. Cumplamos nuestra misión. No cedas a las presiones de la cultura, para que nos prestemos a cosas incorrectas, para que aceptemos ideas que no son conforme a la verdad de Dios. No te prestes a eso. Mantente firme en el temor al Señor, honrándole a Él. ¿Usted notó lo que dice de las parteras? ¿Qué Dios hizo con ellas? El favor de Dios estaba con ellas. ¿Por qué? Porque le temían. Y Dios es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Si tú temes al Señor y actúas en fe, vas a tener el favor de Dios. Ahora, no te dejes engañar por lo que la cultura dice de que es el favor de Dios. Que el favor de Dios es que vas a tener 3 mansiones, un helicóptero, 2 casas, 3 lanchas. No. El favor de Dios son las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo Jesús. Es que qué valor tiene la paz. ¿Cuántos millonarios quisieran pagar lo que fuera por tener paz y no la tienen? Y nosotros podemos disfrutar de paz, de gozo, de esperanza. ¿Cuántos millonarios están sin esperanza? Que hoy están pagando millones por tratamientos y ya les dijeron no tenés cura y no saben qué va a pasar. Y hay desesperación en su corazón. Pero nosotros tenemos una esperanza eterna, hermanos.
Disfruta de esa esperanza. Confía en el Señor, que el favor de Él está con aquellos que le aman. Y en último lugar, confía en el favor, recordando que Dios tiene propósitos. Y nosotros somos parte de esos propósitos. Honremos a Dios, exaltemos a Dios, glorifiquemos a Dios por su bondad, por su fidelidad, porque podemos confiar en Él. Y yo espero que en esta mañana hayamos sido con cada uno de nosotros, tengamos la certeza que a través de Cristo Dios ha obrado poderosamente para librarnos y preservarnos. Vamos a orar.